Bueno, pues buenas tardes ya a todas y a todos. Muy agradecido de la atención que nos habéis estado prestando durante estas 3 jornadas de este curso de verano, preparando la transición española a la democracia. Espero que hayáis disfrutado de este curso tanto como nosotros lo hemos hecho y hayáis aprendido tanto como nosotros lo hemos hecho. Llegamos ya a la clausura con 2 de los actores principales de este curso. Como sabéis, el curso está dirigido por 2 personas, Enrique Moradiellos García, que ya habló en la inauguración de este curso, y ahora me gustaría darle la palabra al otro director, al codirector de este curso, Antonio Sáez Delgado. Él es catedrático de Literaturas Ibéricas en la Universidad de Évora y director de la Cátedra de Estudios Ibéricos, que además es una de las instituciones, ¿no?, también la Universidad de Évora, que forma parte de la organización de este curso. Muy agradecidos por todo el apoyo prestado y muy agradecidos también por todo el trabajo realizado para conformar este curso. Antonio, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este curso comenzaba hace 3 días con unas palabras del profesor Enrique Moradiellos, que como todos saben ha sido la verdadera alma de este encuentro. En esas palabras él daba la bienvenida y al mismo tiempo agradecía a las instituciones y las personas que han hecho posible este encuentro. Yo quería subrayar ese agradecimiento a las instituciones, a la Universidad de Extremadura, a la Junta de Extremadura, a la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, por supuesto. Querría hacer un agradecimiento muy especial dentro de la academia, si me permite Juan Carlos y Miguel Ángel, al personal que ha estado no subido a este escenario ni delante de las cámaras, que ha estado siempre detrás, pero que ha hecho posible que todo funcione como un reloj suizo. Así que le agradezco mucho al personal, al equipo técnico de la Fundación, todo su trabajo. Agradecer, por supuesto, a todos los ponentes que han estado aquí con nosotros, que se han sentado a un lado de la mesa, y agradecer a las personas, a los alumnos que han estado al otro lado de la mesa compartiendo estos días. Nos hemos juntado personas de varias disciplinas. Yo mismo no soy de historia, soy profesor de literatura, especialista en literatura, y nos hemos sentado porque al final todos somos algo así como memorias ambulantes. Somos personas que transitan cargando una memoria. Y esta memoria la hemos visitado en estos días desde el punto de vista de la historia de España. Hay un libro que ha aparecido hace unos meses que me ha interesado muchísimo, de un intelectual, uno de los intelectuales en lengua española más interesantes, en mi opinión, del momento, el mexicano Jorge Volpi, un libro que se llama La invención de todas las cosas, un ensayo en el que defiende que al final todo es ficción. Cualquier experiencia humana es ficción. Todos hemos asistido al mismo curso. El curso ha sido uno y, sin embargo, cada uno de nosotros construye en su cabeza la ficción de cómo ha sido este curso. La historia, en parte también, según Volpi, es una ficción y por eso se construyen relatos y narrativas de la historia. Yo por eso, para que mi ficción intentase ser lo más fiel posible, he intentado durante este curso agarrarme a lo sustantivo, a lo esencial de este curso. Es un curso, dentro de esta visión de lo sustantivo, donde hemos hablado de transitología, hemos hablado de análisis y de testigos, hemos hablado del pasado y de la coyuntura presente. Se habló el primer día de sitios y de lugares. Hemos hablado de memoria, de generosidad, de democracia y de peligros. Hemos hablado de una historia que nos susurra al oído. Se ha hablado de diálogo y también se habló de la revolución de los claveles. Se ha hablado de un dictador y de un mes de noviembre. Se ha hablado del régimen de la Victoria, de un ejército, de un partido. Se ha hablado de familias, de nacionalismos y de desarrollismo. Se ha hablado de la Guerra Fría, del Mediterráneo y de la distensión, y también del Atlántico Norte. Se ha hablado de geoestrategia, de sucesión, de incertidumbre, de un miedo genético. Se ha hablado de aislacionismo y de aislamiento. Se ha hablado de penas de muerte. Se ha hablado repetidas veces de la OTAN. Se ha hablado de un germen continuista. Se ha hablado de memoria y de posmemoria. Se ha hablado de cierres en falso, de América Latina, de silencio, de preguntas sin respuesta y de respuestas en busca de preguntas. Se ha hablado de epistemologías del sur. Se ha hablado de ingeniería política, se ha hablado de guiones e improvisaciones, de perdón y de impunidad.
Se ha hablado de transición económica y de economía en transición. Se ha hablado de crisis, de libertad económica, de diplomacia económica. Se ha hablado de miradas heroicas y de miradas críticas. Se ha hablado de una transición permanente, de seguridad y de defensa, del fin de la historia, pero también del error de Fukuyama. Se ha hablado de capas de cebolla en este curso. Se ha hablado de la presencia tutelar de Estados Unidos y se ha hablado repetidas veces del 5%. Se ha hablado de un catálogo de perplejidades, de la aceleración histórica, de olas y contracorrientes, del diferente ritmo del tiempo. Se ha hablado de héroes y monstruos, pero mucho de derechos humanos, del péndulo de la modernidad, de humanismo y legitimidad. Se ha hablado de virtud y bien común, pero también se ha hablado de nihilismo. Se habló del Guernica y se habló del abrazo. Se habló de la patria del tiempo, de la patria generacional. Se habló de un miedo escalofriante que no viene del pasado, sino del futuro. Se ha hablado de una transición exterior, de la presencia y de la influencia de Europa, del mundo atlántico, de la democracia y de Occidente, de la importancia de la Unión Europea. Y se ha hablado de mujeres, y se ha hablado del poder de las mujeres, de la necesidad de dar poder a las mujeres. Se ha hablado de una disonancia histórica, se ha hablado de puntos ciegos, de identidad, de tabúes, de feminismo y de lucha feminista. Se ha hablado de desmemoria, del miedo al vacío y de la necesidad de ocupación del espacio público. Se ha hablado de nacionalismos periféricos y de nacionalismo central, de resistencia cultural, se ha hablado de violencia y se ha hablado de ETA. Pero también se ha hablado de moderación y de amnistías y se ha hablado de una transición acertada. Se ha hablado de una iglesia española y de una iglesia una. Se ha hablado de la relación entre iglesia y Estado, de una historia propia de España y de una España inteligible. Se ha hablado de la verdad, se ha hablado de los derechos humanos y se ha hablado de un acto de fe libre. Uno de los escritores preferidos es un británico que también es pintor llamado John Berger. John Berger defiende que la esperanza, dice, la esperanza es un acto de fe, pero es un acto de fe que hay que sostener cada día con acciones concretas. Ojalá este curso, que ha sido un diálogo permanente, sea también una acción concreta que ayuda a sostener el acto de fe de esa esperanza que ahora os cumple a todos, a los alumnos y a todos nosotros, mantener viva en el tiempo y activarla cada día. Un acto de fe que se traduzca en diálogo, que se traduzca en entendimiento y que se traduzca en democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Antonio. Tiene a continuación la palabra Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Querido director. Yo no sé qué más puedo añadir después del brillante y hermoso resumen que el profesor Antonio Sáez Delgado ha hecho de este curso, en que ha hecho un compendio de todo lo que se ha dicho aquí y además lo ha dicho muy bien. Yo solamente quiero decirles a ustedes que hoy clausuramos el segundo de los 4 cursos de Campus Yuste 2025. Cada uno diferente. La semana pasada conmemoramos el 40 aniversario del ingreso de España y Portugal en la Comunidad Económica Europea. Esta semana hemos analizado ese inicio de la transición política española. La próxima semana estaremos analizando el nuevo orden mundial y ese eje transatlántico que existe, no existe o se desplaza. Y en la última semana del mes de julio estudiaremos salud, enfermedad y nutrición en la época del emperador Carlos V. Como ven ustedes, 4 cursos diferentes, pero todos tienen un eso en común, una palabra. Y no soy el primero que la va a decir esta semana. Yo creo que la palabra que más ha sonado este curso, la palabra es lugar. No un sitio, un lugar.
Porque Yuste es un lugar, es como ese locus amenus que cantaban Virgilio y Horacio, ese lugar por todo soñado, ese lugar donde la mente se activa, el cuerpo descansa y el espíritu se eleva. Un lugar que nos permite coincidir con el que piensa igual, que es muy fácil, y nos permite respetar al que no piensa igual. Un lugar, y hemos pretendido que sea un nexo común a los 4 cursos, en el cual reivindiquemos valores que por momento parece que se están perdiendo. El valor de la palabra, el valor de la concordia, el diálogo, el acuerdo y la discrepancia siempre que sea respetuosa. En concreto, ciñéndome ya a este curso que hoy acabamos, nos ha permitido, sobre todo, recordar. Quienes éramos unos adolescentes en aquella época tenemos una percepción bastante nítida, pero los alumnos no la conocéis. Y cuando digo recordar, no solamente me refiero a traer a la memoria. Recordar etimológicamente es de cor cordis, corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y la época de la transición española no puede estudiarse como el que estudia las guerras púnicas, por ejemplo, porque la tenemos tan cercana, que aunque el profesor Meradiellos me diga que no hay suficiente distancia histórica todavía para un análisis completo, la tenemos tan cercana que de alguna forma todo lo que hemos hablado estos días nos toca el corazón. Y es bueno que nos active la mente y que nos pellizque el corazón. Y para dar lo mejor de nosotros mismos, siempre digo a los alumnos que somos una fundación pública, que empleamos dinero público y por lo tanto estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos, porque manejamos recursos públicos. Hemos intentado conjugar ciencia y conciencia. Ciencia con eminentes catedráticos que han analizado de forma atinada, pertinente, brillante, con profundidad y rigor histórico, muchos aspectos de la transición española. No todos, no es posible en 3 días abarcarlo todo. Pero además hemos tenido conciencia de personas que han vivido ese momento, que nosotros somos hoy porque ellos fueron ayer, y que por lo tanto, con grandísima generosidad, han venido hasta Yuste, un lugar al que no es fácil llegar, pero del que es más difícil marcharse. Pero han venido hasta Yuste pues para dar testimonio de vida. Por lo tanto, mi máximo respeto y mi agradecimiento para el cardenal Antonio María Rouco Varela y para don Javier Rupérez, personas que fueron protagonistas, cada uno en su campo y a su manera, de un momento que nos ha permitido que hoy, con todas las imperfecciones del mundo, vivamos en un régimen de libertad, en un Estado social y democrático de derecho. En la línea de agradecimientos, por supuesto, me gustaría agradecer a los 2 directores del curso y a más queridos amigos, el profesor Enrique Moradiellos García y el profesor Antonio Sáez Delgado, que son los verdaderos artífices de que este curso, en mi opinión, y salvo mejor criterio de todos ustedes, ha resultado muy bien. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos ellos. Mi agradecimiento a mis compañeros y compañeras del equipo de la Fundación Yuste, que como decía Antonio, no se les ve, pero están ahí trabajando desde hace meses para que salga bien, así como al equipo técnico. Y poco más me queda añadir. Espero que este esfuerzo de meses haya tenido su resultado, que resulte provechoso para todos ustedes, que vuelvan a Yuste, porque ya Yuste no será un lugar solo, sino un motivo de encuentro y al que volver. Y antes de declarar clausurado el curso, pues me gustaría desearles a ustedes un feliz regreso a su casa, y lo voy a hacer con 2 palabras, tomando lo que el cardenal Rouco ha dicho anteriormente, que ha citado la Constitución Eclesiástica Gaudium et Spes. Pues yo le deseo a ustedes en el futuro Gaudium et Spes, alegría y esperanza, que buena falta nos hace. Sin más, y en nombre del rector magnífico de la Universidad de Extremadura, declaro clausurado el curso. Muchas gracias.